¿Quién carajo es Pato Bullrich? ¿La mina que viene a proponer un país con orden frente al caos? ¿La que se le planta a los sindicalistas? Así que no te pongas en agresión. No, yo no me fui del país, ¿eh? Sí, no te fuiste porque te habrá protegido la dictadura. ¿La que canta en una banda Twist? ¿La que quedó detenida en un control de alcoholemia? No, porque estaba en una cena, había un vaso de vino, pero lo probé, era muy áspero, no tomé agua, Coca-Cola, otras cosas. ¿La que quemaba droga? Estamos quemando marihuana, estamos quemando plantas, todo tipo de droga. Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, Pato o la piba como se la conoce en el ámbito político, soñaba con ser presidenta desde muy joven, casi que sentía que estaba destinada a hacerlo. Es por esto que estuvo en la política desde muy pequeña y pasó por varios partidos. Del peronismo al radicalismo, del PRO a un pequeño coqueteo con Milei, les diría. Su propuesta, un estado más chico, con empleo más privado que público y dureza contra los sindicatos que se opongan a sus reformas. Y siendo que puede ser la próxima persona que sea la presidenta durante los próximos 4 años, está bueno que nos preguntemos, ¿quién carajo es Patricia Bullrich? Patricia Bullrich Luro Pueyrredón nació el 11 de junio de 1956 a las 11 de la mañana en la ciudad autónoma de Buenos Aires y es la menor de 6 hermanos. Tiene sol en Géminis, luna en Cáncer y ascendente en Leo. De hecho, muchos tarotistas que le tiraron las cartas coincidieron en que el 2024 será un gran año para las personas de Géminis. ¿Será? Es hincha de Independiente de Avellaneda, anda a caballo desde chica y si bien la conocemos más por su primer apellido, tiene otros 3 que son muy resonantes. Pato viene de lo que se conoce como una familia patricia, onda una familia muy pudiente y que para colmo jugó varios papeles a lo largo de la historia política de nuestro país. De hecho, hablemos brevemente de su árbol genealógico porque es un flash. Su padre era Julián Bullrich Almeida, un reconocidísimo médico clínico y cardiólogo, y su madre era Julieta Estela Luro Pueyrredón. Del lado materno es descendiente del prócer Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es el primer nombre que tuvo nuestro país, durante la independencia en 1816. Además, uno de sus bisabuelos fue un histórico dirigente radical llamado Honorio Pueyrredón Pontoura López, que fue ministro de Hipólito Yrigoyen en los años 20 y después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. En tanto, uno de los sobrinos de don Honorio, o sea, tío abuelo de Patricia, fue Carlos Alberto Pueyrredón, que fue intendente de Cava en los años 1940 y 1943. Pegadísima la familia de Pato, pegadísima. Del lado paterno, Patricia desciende de August Wilhelm Adolf Bullrich, un inmigrante alemán que llegó acá en el año 1835, o sea, cuando el país recién estaba naciendo, y que se radicó en el país luego de haber sido prisionero de guerra en un conflicto bélico con Brasil. Después de eso, terminó como almacenero en Argentina. Una locura total, realmente. Sus descendientes, ya con nacionalidad argentina, papá, se dedicaron a hacer negocios agroganaderos y además decidieron abrir en Buenos Aires la Casa Bullrich, que es ni más ni menos lo que conocemos hoy como Patio Bullrich en Retiro. De este lado del árbol genealógico también hubo un intendente de la ciudad de Buenos Aires. Les cuento. Adolfo Bullrich, o sea, el hijo de Augustus, gobernó la capital federal durante el gobierno de Julio Argentino Roca, desde 1898 a 1902. Hace más de 100 años, gente. También se supone que es descendiente del expresidente Julio Argentino Roca, el de los billetes de 100 pesos, ¿vieron? Ya que el hermano Antonio Ataliva Roca sería, según los árboles genealógicos, el tatarabuelo de Patricia. Supongo que por eso este tuit. Con toda esta historia familiar en la espalda, podemos imaginar cómo es que Pato desarrolló una obsesión por ocupar un rol importante en la política. O sea, si todos sus antepasados se destacaron en la historia del país, ¿cómo ella no se iba a destacar también? Es más, hay una anécdota que se remonta a cuando Pato tenía tan solo 4 años. Resulta que estaba yendo al campo con su abuela, Esther Pueyrredón de Luro, o sea, la hija de don Honorio, este que fue el intendente de Cava, y se dice que Patricia se paraba en el medio del pasillo del tren y empezaba a gritar: yo soy Patricia Bullrich Luro Pueyrredón de San Martín y algún día seré la presidenta de Argentina.
Pato fue desde muy temprano una chica muy rebelde. Sus familiares más cercanos cuentan que Patricia se animaba a hacer de todo. Aprendió a andar muy bien a caballo cuando era tan solo una niña y en la adolescencia ya fumaba cigarrillos a escondidas. Toda una rockstar. Las niñas de su edad la tildaban de varonera y machona en comparación a su hermana Julieta, que era más femenina. De pequeña, además de decir que quería ser presidenta, jugaba al hockey y parece que jugaba muy bien. Tanto que llegó a estar en la selección juvenil sub-17. Yo fui leona. La rompemos. ¿Fuiste leona? Sí. Mirá, ¿Sí? ¿jugaste mundial? Yo en el año 73 me eligieron para el Mundial de Hockey y todavía no se llamaban las leonas. Yo en ese momento estaba entrando en política. En el Instituto Bayard del barrio de Palermo hizo el primario y parte del secundario, que finalizó en el Colegio Río de la Plata de Barrio Norte. Ambos colegios quedaban cerca de su casa, en el barrio porteño de Recoleta. Barrio conocido por las señoras pelo de cocker. Que acá, un dato más sobre la familia de Pato, tiene dos primos muy conocidos en el ambiente del arte. Fabiana Cantilo Luro es prima hermana de Patricia, porque sus madres eran hermanas, y también es prima de César Honorio Puerredor Tornquist, más conocido como Banana Puerredón. Tarde o temprano vas a encontrar una ilusión y un camino olvidado. Igualmente, ella no salió cantante como sus primes, aunque sí podemos decir que tiene un pasado rockero, ya que ella fue la que introdujo a su prima al mundo del rock. Y acá lo cuenta la propia Fabi. ¿Y la primera vez que fuiste a ver un recital de Spinetta, te llevó tu prima o no? Me llevó mi prima Patus, que me decía, ¿a usted le gusta la música progresiva, Fabi? Y lo fui a ver Spinetta y yo decía, 11 años tenía yo. Patricia Bullrich es la culpable de todo. Todo, es la culpable de todo. O sea, podemos deducir que sin Patricia Bullrich, Fabi Cantilo nunca se hubiera dedicado a la música y no existirían la mitad de los temas de Fito Páez. Bueno, gracias por eso, Pato. Pero volviendo un poco y como dijimos, desde siempre la política apasionó a Patricia. Tanto que en el ámbito político se la conoce como la piba, debido a que antes de terminar el secundario, Pato ya estaba militando. Casi como Ofelia Fernández. Su abuela la quiso hacer radical e incluso la llevó a conocer a Ricardo Balbín, que era el líder del radicalismo de principios de los 70s. Pero eso no le generó ni a palos tanto entusiasmo a la Pato adolescente, como sí una corriente que estaba agrupando a la juventud cada vez más en esa época. Escúchense esta, el peronismo. Sobre los inicios de Patricia en la juventud peronista, los registros cuentan que ingresó junto a su hermana mayor Julieta de la mano de Rodolfo Galimberti, un joven dirigente de la agrupación armada Montoneros que se enamoró perdidamente de Julie. Así, las hermanas Bullrich Luro Puerredón se hicieron peronistas en 1972. Muchacho. Pero pasaron cosas. ¿Vieron que Pato jugaba al hockey? Bueno, suena un día el teléfono. Eran los profesores de hockey de Pato que la estaban convocando para el mundial en Alemania. Pato no supo qué hacer, o sea, política o hockey. Arriesgarse a tener un lugar destacado en la historia de su país sin ninguna garantía de ello, o perseguir una prometedora carrera como leona. Como te podrás imaginar, Patricia eligió no ir a ese mundial. Entonces, pumba, Patricia se quedó y militó. Y es acá donde se abre una de las mayores polémicas de la historia de Patricia Bullrich. Porque una de las cosas que más se le cuestionan es haber formado parte de Montoneros. De hecho, si vivís en la ciudad de Buenos Aires, quizás este año te hayas cruzado con estos empapelados que dicen Carolina Serrano presidenta, la insignia de Montoneros y una silueta haciendo los dedos en B. ¿Y quién hizo pegar esos carteles? Eso no lo sabemos. Aparte, más allá de que la silueta te da a entender que es Pato Bullrich, es bastante confuso el cartel, ¿no? Tipo, ¿por qué deberíamos saber quién es Carolina Serrano? Bueno, para eso hicimos este video. ¿Quién era Carolina Serrano? Se supone que ese era el nombre de militancia de Patricia. Lo que cuentan varios archivos y testimonios de quienes fueron compañeros de ella esos años es lo siguiente. Patricia Bullrich utilizaba el seudónimo de Carolina Serrano o Cali y llegó a tener importantes responsabilidades
responsabilidades dentro de la agrupación. Pero para Ale, ¿qué era Montoneros? Bueno, Montoneros era una de estas agrupaciones que adhería a la lucha armada como forma de resistencia política a la dictadura que duró del 66 al 73. Su objetivo era pedir por el regreso de Perón al país, que estaba exiliado desde que lo derrocaron en 1955, y que pudiera volver a Argentina para presentarse en elecciones. I'll be back. La metodología de este grupo era cuestionable como mínimo, puesto que la organización de guerrillas urbanas y el secuestro de objetivos puntuales era algo usual en ellos. Esto fue algo que sucedió no solo en Argentina, sino que en varios países de Latinoamérica, donde había dictaduras y mucha represión. Aparte, piensen que esta era una época donde las democracias eran bastante frágiles. La clandestinidad era entonces para evadir esa persecución política. O sea, imagínate que vos te afiliás a un partido o ibas a una marcha y te marcaban, anotaban tu nombre y a la noche o al otro día iban a tu casa y te secuestraban o amenazaban a tu familia. Pero, ¿qué dice Bullrich hoy sobre este tema? Te voy a preguntar, ¿vos fuiste montonera, Patricia Bullrich? Yo no fui montonera, pero mi familia era compañero de mi montonera. hermana fue Rodolfo Galimberti. Igual tuve un involucramiento muy fuerte desde muy chiquitita. Conocí, a mi casa vino a comer cámpora, a Valmedina, y nosotros, teniendo 15, 16 años, gritábamos eso. Pensábamos que la violencia era el camino a la liberación, que de ahí vamos a sacar un hombre nuevo, que de ahí vamos a cambiar las cosas. Yo tengo una mirada muy autocrítica, muy crítica de eso, y trabajé para que ninguna generación de nuestro país sea violenta. También contó que llegó a estar presa varias veces por hacer pintadas y que su padre y su abuela la iban a visitar a la cárcel. Estuvo 2 meses en prisión en la Superintendencia de la Policía Federal en la ciudad y 3 veces en Devoto. Y me acuerdo que cuando fue mi viejo a buscarme, pues yo era menor de edad, entonces fue mi viejo a buscarme a la comisaría, y entonces el comisario dijo, bravita su hija, ¿no? O mi viejo le dijo, déjelo un par de días acá a ver si se le va esa bravura que tiene. ¿Qué le pasaba al padre, no? Para el año 1973 y con tan solo 16 años, Pato ya era una de las secretarias de la JP porteña. Y la verdad que le tocó una muy buena época, porque ese mismo año, Juan Domingo Perón regresó de su exilio a Ezeiza. Se calcula que se movilizaron cerca de 1 millón de personas ese día a recibir a Perón, y Pato estuvo entre esas. En esta etapa, Pato militó en un espacio que era hasta incluso muy rebelde dentro del propio peronismo, porque la tendencia tenía un fuerte componente antiburocracia sindical. ¿Qué sería esto? Un rechazo a los dirigentes gremiales que tendrían privilegios por sobre los trabajadores, aprovechando sus posiciones de poder dentro del gremio. O sea, Pato acaba de conocer de cerca cómo se manejaban los líderes sindicales y los va a combatir, aunque la juventud y los sindicatos formaban parte del mismo movimiento peronista. Contradicciones. Pero no todo era militancia. Para 1975, Pato se anotó en la Universidad de Belgrano, esa misma en la que estudiaron años más tarde Massa y Milei, esa, para cursar abogacía, a la vez que se consiguió un empleo de cajera en Che Burger, una cadena de comidas rápidas. ¿Pero por qué se metió a estudiar abogacía? Su papá. Su padre le había pedido encarecidamente que enderece su vida, porque ya había estado detenida algunas veces y la verdad que no daba. Y a Pato la verdad que no la motivaba mucho esto de estudiar, porque su camino en la universidad fue bastante sinuoso. Estudió abogacía y sociología, pero no terminó ninguna de las 2 carreras porque tuvo que exiliarse del país. Para. ¿Cómo que tuvo que exiliarse? La cuestión es que Pato siguió militando en la estructura de la Juventud Peronista / Montoneros hasta entrados los años 80. Y en esa agrupación conoció a Marcelo Langieri, más conocido como Pancho, que era secretario personal de Galimberti
y quien sería su primer esposo. En conjunto con eso, el 24 de marzo de 1976 se dio el golpe de Estado que terminó por iniciar la última dictadura cívico-militar en Argentina, y Patricia se exilió junto a su marido, su hermana y su cuñado a Brasil primero y luego a México y a España. Ellos eran perfiles que resaltaban dentro de la agrupación y podíamos decir que en cierto modo se los targeteó. Pato recuerda sin nostalgia todos estos años de nómade, de hecho los suele definir como los peores años de su vida. Y sí, a ver. Del 80 al 82, Patricia iba y venía de Brasil a Argentina y hasta incluso llegó a estar presa en dictadura. En el medio de todo esto, a los 24 años, fue madre de su primer y único hijo, Francisco Langieri Bullrich, que nació en la clandestinidad en condiciones muy precarias y fue anotado con un nombre falso hasta 4 años después que fue inscripto con el verdadero. Un tiempo después, en 1979, la conducción de Montoneros había ordenado el regreso al país de los militantes que estaban en el exilio para combatir la dictadura. El grupo que lideraba Galimberti, en el que estaba Patricia Bullrich, anunció su ruptura con Montoneros por su desacuerdo con esta decisión. Pero bueno, como siempre, el tiempo pasa y llegó la vuelta de la democracia. ¡Vamos! Para ese momento, y a pesar de todo, el sueño que soñaba Pato desde niña se mantenía intacto. Entonces, en democracia, Pato decidió involucrarse en la política a fondo y de forma tal vez más real, más seria. Y lo bueno es que entrar le resultó bastante fácil, porque en el ambiente todo el mundo ya la conocía. En la primera elección desde el fin de la dictadura trabajó para la campaña del peronista Ítalo Luder, en una elección que el peronismo perdió a manos del radical Raúl Alfonsín. Patricia tenía entonces 27 años y era la primera vez que votaba. Durante el resto de la década del 80, mientras la prima Fabi grababa discos con Charly García y Fito Páez, Patricia se dedicó a militar y organizar el peronismo, que entró en una fuerte crisis interna después de perder las elecciones de 1983. Un tiempo después, a fines de los 80, el Partido Justicialista fue a una interna para definir el candidato de las elecciones de 1989. La interna fue entre Antonio Cafiero, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y un tal Carlos Saúl Menem, en ese momento gobernador de La Rioja. Patricia trabajó en esta ocasión para la campaña de Cafiero, que resultó perdedor. Pues sí, unas cuantas pálidas venía teniendo Patricia en ese momento. Pero eso no le iba a permitir bajar los brazos. Pero miren, hablé tanto que se hizo en 1993. ¿Y saben qué pasa en 1993? Sí, elecciones legislativas. Y ahí Patricia mira el panorama y dice: yo me voy. Y Tuki se alía con ni más ni menos que Menem. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Estoy tomando la más piola, no me alcanza una bolsa sola. Pato fue como tercera candidata a diputada nacional por la Capital Federal en la lista del peronismo que apoyaba al patilludo, y así obtuvo su primer trabajo en la política en el Congreso de la Nación, desde donde defendió las políticas del menemismo. Esa banca la mantuvo durante 4 años, pero no fue a la reelección. Y acá las cosas se empezaron a poner un poco raras entre el peronismo y Patricia. ¿Qué pasó? Ella pensaba que en el 97, cuando las bancas en el Congreso se iban a renovar en elecciones, iba a ser candidata para esa elección. Pero en el partido la relegaron. Ella obvio siguió teniendo cargos en la política, pero nada muy wow, nada que equivalía a todos esos años de militancia, a todos esos años que ella le puso el cuerpo para encarnar a la política y defender sus ideales, defender al pueblo, etc. Pato empezó a pensar, ante este panorama la verdad bastante desalentador, que en ese partido ella no iba a lograr mucho. Entonces, ¿qué hizo? Decidió que si no era con el peronismo, iba a ser con alguien más. Y así, ya pensando en las elecciones presidenciales del 99, se sumó a la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, conocida popularmente como
la Alianza. La Alianza se trató de una coalición política conformada por la Unión Cívica Radical, UCR, y la Alianza Frente País Solidario, FREPASO, creada en 1997, que para las elecciones de 1999 llevó a Fernando de la Rúa y a Carlos Chacho Álvarez como presidente y vicepresidente respectivamente. Seguían principalmente la ideología del radicalismo y la socialdemocracia y se habían juntado para oponerse al peronismo y a combatir un eje que fue un gran problema de la política de los 90s. La corrupción. Sin embargo, hay malas noticias. Aunque ella lo deseara con todo su corazón, para esa campaña no le otorgaron ningún cargo, al menos no públicamente. Sí, por atrás hubo acuerdos tipo promesas de si ganamos me das un cargo, pero no tenía un cargo asignado como tal. Y Pato la verdad que requería ser candidata. Onda, se lo había tomado muy en serio, había trabajado duro para ganar ese puesto, tanto que hasta llegó a formar una banda Twist con su prima Fabi, que llamó la Bullrich Band. Patricia Bullrich, diputada nacional. Patricia Bullrich, para no codearnos con la impunidad. Patricia Bullrich, jueguese y ayúdela. La verdadera TikToker, una adelantada. Bullrich, una adelantada. Ah, ¿y te acuerdas que te dije que Pato había dejado la universidad 2 veces? Bueno, a los 42 empezó a estudiar la licenciatura en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Palermo. ¡Qué dato! Se recibió finalmente 3 años después con un promedio de 9.58. Un montonazo. Ven, gente, nunca es tarde para empezar algo que les gusta, algo que les apasione, algo que les interese. Si no, miren a Bullrich, que a los 42 se recibió y formó una banda Twist. O sea, literalmente los 40 son los nuevos 20, boludo. Pero volviendo a la política, Patricia tuvo un buen olfato en 1999 porque se subió a la Alianza justo antes de que ganaran las elecciones con casi el 50% de los votos. Por esto llegó a tener cargos importantísimos para ese gobierno. Entre octubre del 2000 y gran parte del 2001, Patricia Bullrich se convirtió en la primera mujer en estar al frente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación. Asumió con la tarea de llevar adelante una polémica reforma laboral que el anterior ministro no había podido implementar y que de la Rúa tenía que ejecutar por exigencia del FMI. Seguramente entró pensando que si hacía una buena gestión ahí y se ganaba la confianza del presidente, podría llegar a ser la próxima candidata de la Alianza. Patricia aprovechó la oportunidad para mostrar firmeza e impulsó varias políticas que tenían la particularidad de ser bastante confrontativas con los gremios. Como por ejemplo, y se las leo, la de transparencia sindical, que les exigía a los dirigentes que presentaran declaraciones anuales de bienes, balances de los gremios y de sus obras sociales. En esa época, Bullrich protagonizó un tenso momento con Hugo Moyano en televisión. Los que tenían arreglo con la dictadura militar son los que se quedaron en la Argentina, así que no te hagas el vivo, ¿viste? No te hagas el combatiente. Yo no te hago el valiente, yo siempre fui igual. No te hagas el valiente, ¿viste? Yo no fui menonista. Porque los dirigentes sindicales, los dirigentes sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. Y hablemos en serio, si querés hablar en serio, ¿viste? Ese es el discurso que tenías cuando decía la burocracia sindical. Sí, claro, y cuando te rajaste del país, ¿sabes por qué? Me rajé del país porque ustedes se los protegió la dictadura. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? Patricia, no te hagas el vivo, Moyano. Sí, Bullrich Luro. Vos te rajaste del país por eso. Me rajé del país porque me perseguía la dictadura, no como ustedes que lo protegía, Moyano. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? Si yo no era nada, haces el combatiente. Lleno de plata los sindicalistas y después hablan de lleno de guita. Ese es el discurso. No jodas, ¿eh? Ese es el discurso que tenías cuando estaba en la tendencia. Igualmente, no todo era color de rosa. Durante su gestión en el Ministerio de Trabajo no logró implementar la reforma laboral que querían de la Rúa y el FMI, y en 13 meses de gestión dejó un saldo de 750.000 empleos perdidos y un aumento del desempleo del 15 al 25%. Esta fecha es importante
importante, acuérdense, en octubre el presidente movió a Patricia al nuevo ministerio recién creado llamado Ministerio de Seguridad Social, actualmente conocido como el Ministerio de Desarrollo Social. Pero la cosa venía muy caldeada en Argentina. La pobreza y la desocupación eran altísimas en Argentina y el gobierno de la Alianza era bastante impopular. El FMI pedía ajustes en las cuentas fiscales porque, decía el organismo, el Estado estaba gastando mucho en ayuda social. Y Patricia firmó, junto al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, un decreto que bajó un 13% el monto de los saberes jubilatorios que superaran los 574 pesos/dólares. El descontento fue tan grande que Patricia renunció a su cargo 13 días después de asumir. Igualmente mejor por ella porque un par de meses después se produjo el estallido social de diciembre de 2001 y de la Rúa se fue en helicóptero. Después de la crisis de 2001, la carrera de Pato entró en declive. Y se le podría haber terminado ahí la joda realmente. Onda, hay muchos políticos que entran en declive y nunca más salen. Como por ejemplo, De la Rúa. Pero, la piba se quedó quieta. Lo pensó un poco. Metió un rebranding y se mandó de nuevo al ruedo. En esta nueva etapa, Patricia intentó por otro camino. En 2003 creó un partido político propio que se llamó Unión por Todos y compitió por la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero quedó en un cuarto lugar con el 9,76% de los votos, justo detrás de Mauricio Macri. En 2007, el partido Unión por Todos se integró al Frente Coalición Cívica de Elisa Lelita Carrió y encabezó la lista para diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el periodo de 2007 a 2011 y resultó elegida. Durante este tiempo, Bullrich no tuvo lugares destacados en la política, pero sí se dedicó mucho a estudiar. Además, es en este periodo en donde da positivo de alcoholemia y gracias a esto nacen un montonazo de memes. No, porque estaba en una cena, había un vaso de vino, pero lo probé, era muy áspero, no tomé agua, Coca-Cola, otras cosas. Y acá no se cansa de triunfar Pato porque en 2011 fue reelecta diputada nacional por Cava en la alianza con la coalición cívica Ari de Carrió, pese a que esta última se había postulado para presidenta y le fue bastante mal. Así, desde el Congreso, Pato empezó a tejer alianzas con otros partidos como el PRO, de Mauricio Macri, con el que se uniría más tarde en 2013. Si viste el video que hice sobre Sergio Massa, te acordarás que ese año hubo un acuerdo entre Mauricio Macri y Sergio Massa para enfrentar al kirchnerismo. Pato esa vez volvió a sentir que podía haber una chance de próximo gobierno en la alianza que estaba tejiendo con Macri. Y no falló, porque en 2015 Cambiemos llegó al gobierno y Macri la nombró ministra de Seguridad de la Nación. Y es acá desde donde Bullrich se va a sentir más cómoda y va a empezar a darle forma a su imagen que conocemos hoy. Esta fue quizás también la etapa más importante y de más visibilidad de Patricia, al menos hasta las PASO de este año. Se mantuvo en el cargo los 4 años y estuvo expuesta a varios casos que le hicieron tambalear, pero que supo usar para moldear esa figura de garantía del orden. Quizás el caso más recordado sea el de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en Chubut en agosto del 2017. El joven tatuador y artesano estuvo desaparecido 78 días luego de un operativo de gendarmería para desalojar la Ruta 40 de una protesta de las comunidades mapuches que pedían por la libertad de Facundo Jones Hualá. Por esta desaparición durante casi 3 meses hubo muchísima tensión en las calles, hasta incluso se organizaron varias marchas que exigían la aparición con vida de Santiago. Algunas de ellas fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. El cuerpo de Santiago fue hallado en el río Chubut en octubre de ese año y automáticamente la opinión pública se dividió en 2. Mientras la familia de Santiago y organismos de derechos humanos exigían que la ministra renuncie por la responsabilidad de la gendarmería, en este caso, la postura de Patricia y de Macri fue de respaldo total a los efectivos que participaron de ese operativo.
Después de que la autopsia arrojara que la muerte fue por ahogamiento por sumersión, Bullrich se agarró de eso para decir que Maldonado había muerto por su propia culpa, es decir, que se había ahogado solito, porque sí. Hasta el día de hoy su versión es que el caso fue una operación de kirchnerismo para desestabilizar al gobierno. Acá vivimos una de las historias más trágicas de un relato kirchnerista. Quisieron decir que nuestro gobierno había desaparecido a Maldonado. Stop it. Get some help. Y si eso no fue un montón, al mismo tiempo, en esos días, la prefectura naval asesinó de un disparo de bala a Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años que también estaba en unas protestas cerca de Bariloche. Pero miren, hablé tanto que Macri decidió mandar una reforma provisional al Congreso, mientras que Bullrich se encargaba de organizar los operativos para contener todo el lío que se iba a armar. Esta reforma buscaba, primero, elevar el mínimo de edad jubilatoria de 65 a 67 años para los hombres. Segundo, la reducción del 3% de las jubilaciones promedio para el 2018 y una reducción del 8% para 2019. Esta reforma se aprobó, pero la protesta y el caos social que generó desgastó muchísimo al gobierno de Cambiemos. El propio Macri, en su libro, confesó que sintió que ese día fue el principio del fin de su mandato. Pero, pese a estos hechos que resultan bastante polémicos, Pato aprovechó toda esa atención para moldear aún más su imagen de mujer que garantiza el orden. Mediante la mano dura, claro está. ¡El que roba! ¡Garrote, garrote, garrote! Y siguiendo esa línea, se puso la casaca de luchar contra el narcotráfico, protagonizando escenas como estas. Quemar esta droga junto a otros procedimientos grandes, como un procedimiento en Sinzacate, en Córdoba, que fueron casi 400 kilos de droga. Acá estamos quemando cocaína, estamos quemando marihuana, estamos quemando plantas, todo tipo de droga. Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta, maldita falopa. Y no solo eso, sino que en 2018 fue una de las integrantes del gabinete de Macri que se pronunció a favor de la despenalización del aborto legal. Acá la verdad, punto para Bullrich. En 2019 Juntos por el Cambio perdió las elecciones presidenciales y Bullrich fue elegida por Macri como la presidenta del PRO. Nadie sabe muy bien qué hace un presidente de un partido, pero ahí estamos. Pese a la derrota electoral, la ahora ex ministra de Seguridad había conseguido visibilidad y, mucho más importante, una narrativa clara con la cual llegar al objetivo de su vida: el sillón de Rivadavia. Durante los últimos años, Pato Bullrich fue una de las referentas de los halcones de Juntos por el Cambio, que de ello ya hice un video y podés ir a mirarlo. En ese video también conté la diferencia clave entre Larreta y Bullrich. Mientras Larreta es más paloma dialoguista y quiere implementar políticas de ajuste fiscal más gradualmente, Bullrich es más partidaria de hacer todos estos cambios de una, arrancando la curita, sin tanta negociación, carajo, con decisión y con una mano dura si hace falta. Así como hizo Margaret Thatcher en Reino Unido, de la misma forma. Pato viene a ser algo así como la dama de hierro de las Pampas. Tan extrema es su postura que aún hoy el peronismo le reprocha ser una de las pocas líderes políticas que no repudió el intento de magnicidio contra CFK. No, a mí lo que no me gusta es que me quieran obligar, como si fuera una policía de la palabra, a decir una determinada palabra. Yo dije, frente a un hecho de terrible gravedad, yo siempre estoy contra la violencia y por el imperio de la ley. Ahora, lo que no me gusta es que venga una policía de la palabra y que me diga, vos tenés que decir esta palabra y si no dijiste esta palabra, no repudiaste. Si hay algo que no se puede negar de Patricia Bullrich, estés de acuerdo con ella o no, es que realmente es una persona muy carismática cuando es genuina. Tipo, si tiene que defender su postura, la defiende y transmite ese coraje y esa firmeza. Nuestro principal objetivo no es pelearnos con Milei, nuestro principal objetivo es que esa ideología que ha generado la mayor decadencia de la Argentina se termine de una vez por todas. Nos están amenazando, pero no amenazan a Patricia Bullrich, amenazan a la democracia. Dicen que desde el primer día nos quieren sacar en helicóptero, dicen que desde el primer día nos van a tomar las calles, dicen que con nosotros va a haber represión y muerte.
como si hoy no tuviésemos violencia en la Argentina. No, señores, el plan va a ser el plan de Juntos por el Cambio. No nos vamos a dejar correr. No nos vamos a dejar correr. Pero así como decimos esto, también tiene un problema que aparece cuando tiene que impostarse y defender alguna que otra idea que quizás no es tan suya, que es de hecho un problema que también tuvo Larreta antes de las PASO. En el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Y en esto tiene otro punto flojo. Pese a que, como vimos, es muy estudiosa, no pareciera saber tanto de economía. Porque vos tenés dos elementos que hoy te impiden. La Argentina, digamos, había crecido el año pasado y ahora está de nuevo en deflación. Sí. ¿Por qué estamos de nuevo en deflación? Técnicamente estamos en una hiperinflación. El 102%... ¿Técnicamente? Sí, claro. Pongámosle otro nombre para no asustar. Una superinflación. Sí. ¿Por qué estamos de nuevo en deflación? Primero porque tenés un cepo... Sí, en recesión. En recesión. Sí, ¿y por qué tenés y en recesión económica? ¿Cómo van a hacer, Patricia, para gobernar? Porque vos estás planteando un escenario en el cual el año que viene va a ser mucho peor que este a nivel económico. No, no va a ser peor. Bullrich recibió muchas críticas por estos errores. Juntos por el Cambio durante estos últimos años construyó una narrativa de que son la opción más viable para terminar con el kirchnerismo. Esto al menos dicho por ellos mismos. Pero parale, si eso ya lo ofrece Milei, ¿por qué alguien votaría a Bullrich? Y mirá, una posible respuesta puede ser que Pato es más moderada, más sensata y menos desequilibrada que Milei. Entonces ofrecería un cambio profundo pero más sensato. No tan extremo como el de Milei, pero sí un poco menos tibio que el de Larreta. Por ejemplo, Pato está en contra de dolarizar la economía, pero lo que sí propone es consolidar una economía bimonetaria donde el peso y el dólar puedan funcionar de igual manera. En las PASO quedó claro que la mayor parte del votante de Juntos por el Cambio no quiere moderación y que en todo caso si quiere eso quizás llegue a votar a Massa. Pero bueno, como para ir cerrando, ¿logrará Pato conseguir su objetivo de vida de llegar a ser presidenta? ¿Será que eso que soñó desde muy chica mientras escuchaba a su abuela hablar de sus antepasados presidentes ocurrirá? ¿Vos qué opinás? Contame acá abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo Presidentes 2023. Adiós. Bueno, los jóvenes tienen estas costumbres, ¿no?